Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 10 del mes de octubre del año 2022. Y de entrada, junto con el lunes, tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 11:29, versículo 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirle: esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicción de Jonás. Y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Eso dijo Jesús refiriéndose a él mismo. Esto es palabra del Señor. Nosotros necesitamos, señores, este tipo de reflexión, porque la verdad es que como uno ve que va cambiando el mundo, y sobre todo Jesús que hablaba de generación, nosotros también tenemos una generación que yo no voy a decir igual que como dice San Lucas, que es una generación perversa, pero es una generación poco luchadora. Porque yo recuerdo que hace un tiempo atrás, cuando la población tenía problemas sentido, aquella generación se armaba de valor y salía a la calle a reclamar su derecho. Pero era una generación, además, donde usted podía ver que en las empresas había que tener un letrero para evitarse la fatiga de que no hay vacante de trabajo, porque había un espíritu laborioso donde la gente iba a las empresas y dejaba llena una solicitud de empleo con una esperanza sublime de que en algún momento podían llamarlo y darle la oportunidad para trabajar. Ahora yo veo muchos letreros en diferentes lugares donde dice hay plaza vacante, se necesitan jóvenes, se necesitan muchachas para realizar tal o cual trabajo, y a pesar de que están los empleos, entonces no hay la disponibilidad de mano de obra, porque nosotros nos hemos acostumbrado de que queremos trabajo donde usted no tenga que hacer mucho horario, donde usted gane mucho dinero sin esforzarse y tener lógicamente que trabajar poco. Para los demás empleos que se requiere de cierta fortaleza, que se requiere de cierta destreza, y por qué no decirlo, para aquellos empleos donde no se vea una imagen tan estética de la vestimenta de la persona, entonces nosotros queremos que esos trabajos lo hagan mano de obra extranjera. Y así sucesivamente está sucediendo en el país. Y uno dice, mira, la situación está completamente difícil porque hay mucha gente que se queja de la situación, pero tampoco hacen esfuerzo
por querer superar el malestar económico que lo embarga. Y yo hago la siguiente pregunta. Miren, yo veo que por ejemplo, en la autopista de San Isidro, se concentra una gran cantidad de personas a trabajar en una zona franca. Pero quienes preparan los desayunos, el plato de fruta, son nacionales haitianos. Esos son trabajos que usted lo hace de una manera independiente, no tiene lógicamente que estar por debajo de nadie que lo mande, pero también deja su remuneración. Y si yo tengo 2 puestos de comida y veo personas que me están sirviendo alimentos con un nivel de higiene bastante pronunciado con relación a otros donde realmente no se observa esa higiene y además esas personas son dominicanas, yo lógicamente entendería que voy a ir donde yo me sienta más cómodo con la higiene. Pero ¿qué resulta? Que ese trabajo es uno de lo que le da vergüenza a los dominicanos hacer, vender comida en una avenida. Entonces usted ve el reemplazo de la mano de obra dominicana en todos los renglones. Antes era nada más en la construcción, luego se pasó a la agricultura, de la agricultura a la hotelería. Ahora se ha diversificado en todas las ramas, incluyendo el magisterio, porque ¿qué resulta? Que cualquier nacional haitiano, aún sin ser profesional, con la educación que recibe en su país, tiene la facilidad de poder dominar, aparte de su lengua oficial, que es el creol, el francés, el inglés y el español. Son 4 lenguas en una persona que apenas es bachiller. Entonces, en algunos colegios han optado por buscar nacionales haitianos para la implementación del idioma. Ya ahí ellos dan el inglés, dan el francés, y eso le permite tener una fuente económica que posiblemente por la espectacularidad de dominar esos 2 idiomas, aparte del español y su lengua natural, que son 4, le da una mayor cobertura en la plaza de trabajo en algunos colegios, que dicho sea de paso, se han quedado detrás con el pago de lo que debe de vengar un trabajador. Pero ya no solo están en el ámbito de la educación, sino que muchos de esos hijos de nacionales haitianos que tienen mucho tiempo viviendo en el país y ya se han aplatanado y son tan dominicanos como nosotros, ya no tienen ese espíritu laborioso que tienen sus progenitores. Entonces ellos han habilitado paradas de motoconcho. Y ya en cualquier lugar usted encuentra que hay varias paradas de motoconcho. Por ejemplo, yo le hablo de Residencial Amaria, hay como 4 paradas de motoconcho. A la entrada, en el medio de Residencial, al final de Residencial, y todas esas paradas son de nacionales haitianos que ya también están ocupando el motoconcho. ¿Y qué decirle? Que aparte de eso también, yo veo, por ejemplo, en la autopista hípica, hay una empresa que vende pizza, cuyo nombre me voy a reservar. Yo veo un seguridad con una escopeta, pero es de nacionalidad haitiana. Y nada más no es ese, porque también las compañías de guachimanes
tiene una gran matriculación de nacionales haitianos trabajando. Entonces, lo que indica que usted podrá decir, miren, hay salarios que son un tanto reprimidos y el dominicano no quiere realizar esos trabajos, pero no, miren, nosotros necesitamos en el país hacer una revolución. Y cuando le hablo de revolución, lo digo en el mejor sentido de la palabra, de que hay que buscar la manera de incentivar mejor a aquellas personas que de una forma u otra realizan un trabajo que requiere ciertos niveles o ser sofisticado con relación a mucha mano de obra de esos trabajos forzados. Yo revisaba dentro de los expedientes que tengo que litigar mañana, me encuentro con lo siguiente. Hay una profesora que trabaja en un colegio, cuyo nombre también me voy a reservar, y esa trabajadora, el salario que tenía era de 6,000 pesos quincenal, o sea, 12,000 pesos mensuales. Pero entonces tengo otro proceso de un maestro constructor que al momento de firmar el apoderamiento lo hace con las huellas dactilares y 3 crucecitas porque no sabe ni siquiera poner su nombre y el salario de ese es de 45,000 pesos quincenal. Un maestro de albañilería aún cuando no sabe firmar su nombre, y uno dice, esas son las inequidades de nuestro país, donde una muchacha joven que recibe el veto probablemente del Ministerio de Educación para darle su primer empleo fundamentado en que no tiene experiencia, la busca en un colegio y se le paga un salario de usura, y otro que aún sin saber poner su nombre, entonces se gana unos 45,000 pesos quincenal. Entonces, cuando a un padre se le presenta esa oportunidad con varios hijos, y uno se pone a ver que aquel que apadrinó para que vaya a la universidad a hacerse de una carrera educativa, tenga que tener un salario muy por debajo de aquel que no se preparó académicamente y que hace un trabajo rudimentario, entonces las cosas hay que pensarlas, porque usted se va a muchas entidades del gobierno y déjenme decirle que hay muchos abogados, hay médicos, contables, periodistas, que tienen salario de unos 35,000, 45, y en algunos casos hasta de 70 como mucho. Entonces, ¿ustedes creen que es justo que una persona que haya ido a la universidad entonces tenga que tener una escala salarial por debajo de cualquier empleado o de cualquier persona que en un puesto de empanada se gane la vida sin tanto esfuerzo? Por eso que yo me refiero, que nosotros tenemos como que barajar la mesa y poner las cosas en el contexto que se debe de poner. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, el país está preparado frente a una inminente intervención en Haití. La ONU colocó dentro de su agenda ya
de una manera, pudiéramos decir, prácticamente concreta de que se va a hacer una intervención en Haití. Todavía no se sabe cuál de los países de esas potencias o de esos países desarrollados será que van a intervenir. Muchos entienden que esa intervención la va a encabezar Canadá. El presidente Luis Abinader, en una actitud, pudiéramos decir que inteligente, ha determinado que la República Dominicana no tendrá militares en esa intervención que se le haga a Haití, y eso es algo muy lógico y que yo veo bastante atinado, porque nosotros siempre hemos tenido algunos conflictos ancestrales de una forma u otra, tenemos ciertos niveles de cercanía, y siendo la República Dominicana parte de esa intervención, pudieran suceder problemas entre ambas naciones que sean insalvables, sobre todo por la cantidad de nacionales haitianos que nosotros tenemos aquí, porque aunque el presidente o primer ministro Ariel Henry pidió a la comunidad internacional que intervengan allá a Haití, esa medida no es vista con buenos ojos por una gran parte de los nacionales haitianos. Hay que ver las declaraciones que dio Michelet Benit. Esa es la ex viuda de Jean-Claude Duvalier, quien escribió a través de su cuenta de Twitter, le dijo a Ariel Henry: si a ti te obligaron a firmar ese documento de intervención, renuncia ya. Tú y lo tuyo, vete antes que lleguen las botas, pero renuncia, vete. En un término, pudiéramos decir, que hasta cierto punto enérgico, y uno diría, una ex viuda de Duvalier, que estuvo siendo primera dama en el año 50, ¿qué influencia puede tener allá en Haití? Pues déjenme decirle que de Jean-Claude Duvalier quedan algunas ideas, y hay personas que simpatizan y dan su voto de simpatía con el sistema que en aquel entonces utilizó Duvalier, porque aunque se le consideraba un presidente de mano dura, hay otros gobernantes que han ido a Haití que no han tenido como un dominio más notable de lo que es la economía o de la hegemonía que en aquel entonces tenía Jean-Claude Duvalier. Y esa corriente que encarna todavía esa viuda ha tenido que ver en los últimos certámenes. Por ejemplo, la corriente de ella apoyó a Michel Martelly, y Martelly se alzó con la presidencia de Haití. También tuvo que ver el apoyo que le dio a Jovenel Moïse, también fue presidente de Haití. Y ella, a pesar de todo el tiempo de la muerte de Duvalier, siempre se ha mantenido gravitando en el escenario político. Entonces, hay algo que a uno le llama poderosamente la atención, y yo sé que hay ciertas aprensiones en las altas esferas gubernamental con lo que pudiera ser un éxodo masivo de nacionales haitianos hacia el territorio dominicano cuando llegue el momento de que se vaya a intervenir Haití. Por eso el presidente de la República realizó una visita donde realizó varias actividades en la frontera, y no obstante a eso, señores, también anunció una serie de armas
que fueron adquiridas por la República Dominicana, considerada la mayor de la historia desde el 1961 que ha podido obtener el país. Y eso es algo que tiene una explicación lógica. Miren, Jesús Vázquez Chu, que es el ministro de Interior y Policía, dio unas declaraciones en un momento dado que en la boca de cualquier ciudadano común de la República Dominicana que no tenga ningún tipo de influencia en la esfera gubernamental, pudiera verse como algo casual, el decir, mire, los haitianos son nuestros enemigos, nosotros tenemos que cuidarnos de los haitianos. Eso es algo que uno a diario escucha de ciudadanos comunes, pero cuando lo dice el ministro de Interior y Policía, que tiene mayor jerarquía inclusive que el ministro, que el director de Migración, es algo que hay que prestarle atención. Ustedes han podido ver que a la nación de Haití han llegado una serie de armas de fuego, entre ellas rifles bastante sofisticados que alcanzan hasta 180 yardas con una mira telescópica, que si estuvieran en manos del gobierno central, a uno poco le importaría, porque uno asume eso como una política armamentista de un país que, aunque ha estado en un estado de miseria y que tiene otros componentes básicos que resolver antes que la compra de armas de fuego, pero si se maneja de estado a estado, uno no le da mucha mente. Pero ese tipo de armamenta en manos de personas insensatas, como encarnan aquellos de la guerrilla, como Jerry Cherizard, Area Barbecue, y de otro tipo de personas que del cual el gobierno no tiene ningún tipo de control, entonces se torna bastante peligroso, sobre todo por ese ambiente que se ha ido anidando de ambos lados de la frontera. Porque yo le voy a decir a ustedes algo, aquí en la República Dominicana hay muchas personas que esperaría muy ansioso que se le haga cualquier tipo de llamamiento para integrarse a lo que sea en contra de los haitianos. Pero de aquel lado la situación todavía es peor. Ustedes saben por qué yo les digo que todavía es peor y ellos también aceptarían la confrontación. Porque aquí en nuestro país, por más que se quiera hablar de xenofobia y de cosas, no es así. Hay quienes no simpatizan con los nacionales haitianos, pero hay muchos dominicanos que utilizan la presencia haitiana como un negocio muy lucrativo a su favor. Por ejemplo, en el sector de la construcción, los constructores, al momento de elaborar esas edificaciones, contemplan una serie de indumentaria y de recursos que se le agregan a los costos final de los apartamentos que venden, que lógicamente con la mano de obra de nacionales haitianos se economizan mucho dinero. Pero aparte de eso también, aquellas personas que tienen que trabajar en el área agrícola, donde los salarios son bastante deprimidos y que casi ningún dominicano quiere trabajar por lo que ellos reciben, también se benefician mucho de esa mano de obra haitiana.
y como representa hasta cierto punto muchos recursos, entonces la situación se complica. El presidente de la República se refería a esos temas y decía que hay la intención de dominicanizar la mano de obra, pero que algunos empresarios optaban por la mano de obra haitiana. Y dentro de todo el esfuerzo hecho por el presidente de la República, quien en ese sentido entiende que el gobierno, aún cuando tiene las intenciones de mejorar la mano de obra dominicana, se ve como un tanto desvalido, alegando a la predilección que tienen algunos empresarios. Quiero decirle al señor presidente, a mi presidente, que sí, que el Estado Dominicano tiene una cuota bastante importante que aportar en ese sentido, y que él desde el gobierno central, con todas esas obras que son del gobierno, esas obras que son gubernamentales, al momento de erogar los recursos a esos contratistas, debe de examinar con una lupa cómo está el porcentaje del 80-20. Entonces, sí, señor presidente, el Estado Dominicano tiene mucho que aportar y puede obligar. La ley contempla y el Ministerio de Trabajo tiene inspectores. Esos inspectores deben de visitar todas esas obras de construcción, y cuando vean que no se aplique el 80-20, entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a ponerle la sanción que establece la ley y vamos a endurecer las penas. Pero no se hace nada de eso. Y hasta que no se le dé duro por el bolsillo a aquella persona, entonces la ley se va a seguir violando. Yo escuché al ministro de Trabajo decir que la aplicación del 80-20 es un tanto complicada y que lo que se está procurando es mejorar el salario de los trabajadores de la construcción para ver si de esa manera se estimula la mano de obra, porque cada vez que se hacen las ferias de empleo, resulta que en el sector de la construcción pocas personas se animan a trabajar. Pero déjenme decirles lo siguiente, que con los salarios que se devengan en la construcción en estos tiempos son bastante buenos, sobrepasan por mucho lo que ganan algunos profesionales. Como lo dije en el introito del programa, lo único que falta es que esa parte sea promovida y que se cree conciencia, y que, dicho sea de paso, se pongan las sanciones del lugar. Y ustedes verán a que si se envían los inspectores de trabajo al ministerio, y cuando a esas obras, y se hace un levantamiento, y quien esté violando el 80-20 se le ponen 100 salarios mínimos, 50 por cada trabajador, ustedes pueden estar plenamente seguros que inmediatamente encuentran el camino de buscar el 80-20. Pero si nos quedamos de brazos cruzados, eso no va a suceder. ¿Y cuál sería el aporte significativo que tendría un 80-20? Pero todo ese dinero se queda circulando en el país,
y eso va a dinamizar la economía y eso tiene su importancia. Pero yo quisiera, para no alejarme demasiado del tema central, que es el aprovisionamiento de armas que hizo el Estado Dominicano frente a una amenaza latente y sobre todo de un país como Haití, que está fuertemente armado, hay que mandar un mensaje claro de que de este lado también hay capacidad de respuesta. Señor director, ayúdeme con la imagen del señor presidente de la República hablando acerca de la compra de las armas de fuego. El primer mandatario detalló que las medidas de equipamiento son acompañadas con disposiciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los soldados que prestan servicios a lo largo de la línea fronteriza. Estamos haciendo una compra muy importante en las diferentes áreas, tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército, para fortalecer nuestras capacidades de defensa de nuestro país. Este nuevo equipamiento que estamos anunciando hoy incluye la adquisición de 6 helicópteros Wave para el fortalecimiento de las labores de la Fuerza Aérea y 10 nuevas aeronaves de reconocimiento y vigilancia. Las medidas constituyen un énfasis especial del gobierno en su determinación de poner control en la entrada ilegal de inmigrantes, resguardar la zona fronteriza y contribuir a formalizar el comercio para beneficio de ambos países. Que seguiremos haciendo todo lo necesario para cuidar nuestro territorio, así también como todo lo que se requiera en el ámbito internacional para que el mundo sepa que la solución de los problemas de Haití es una solución colectiva de la comunidad internacional y no individual de la República Dominicana. Abinader anunció la construcción de un nuevo complejo habitacional para alojar a 400 nuevos soldados y la remodelación de la Fortaleza Bel-Air en Dajabón. Miren, señores, ese tema es bastante importante porque el presidente duró el día entero prácticamente en la zona fronteriza y allá hizo el anuncio de otra medida importante, pero nosotros, para no maltratar el tema y prácticamente sarcocharlo, como se dice vulgarmente, lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle al señor director una pausa y vamos a retornar en breve con más contenido relacionado también con ese tema. Adelante. Bien, gracias por permanecer con nosotros, señores. Yo le voy a pedir al señor director que nos ayude con las imágenes donde el presidente de la República se encuentra en la zona fronteriza y justamente se refiere a la valla que va al muro que va a separar a la República Dominicana de Haití, donde ustedes pueden ver que incluso fue construido con un margen de terreno todavía dominicano, donde hay una carretera a todo lo largo y ancho del muro que le permitirá a las patrullas dominicanas poder realizar en territorio dominicano las labores de inspección de la frontera. Planta de construcción, lo que llamado batch plant, en sitios donde no había. Entonces, son áreas que realmente por eso es un trabajo cada complejo. Y también, aún incrementando el presupuesto, pero se ha determinado, en vez de malla ciclónica, que sea con estos hierros, que le va a dar mucho más fortaleza y que prevé una duración sin ningún tipo de más de 20 años, ¿verdad? Correcto. Mucho más de 20 años. Además de concreto que no es block, y con este hierro pues le da mucho más de 20 años de seguridad también a que permanezca. Esto fue un cambio que se hizo incrementando el presupuesto.
Bien, miren, el presidente también había dicho que con ese cierre de la frontera tampoco se va a permitir refugiados haitianos, porque el problema está en que esas personas cuando vienen al país en condición de refugiado, entonces el Estado Dominicano tiene que cargar con la carga económica, y mientras esos refugiados están aquí, esos son unos acuerdos que el gobierno pasado ya había establecido con la comunidad internacional, y eso es algo que verdaderamente afecta mucho al país y que nosotros debemos de evitar. Señores, miren, esa es una situación un tanto preocupante, y uno dice, ven acá, ¿y cómo vamos a resolver un problema tan complejo como este? Porque nosotros estamos hablando de dos países prácticamente hermanos, porque ¿quién no tiene dentro de nosotros mismos, pónganse a pensar, un haitiano preferido? Cuando le digo un haitiano preferido es porque todos tenemos que sea un vecino, que es un buen amigo, y uno dice, mira, independientemente de que yo sé que hay muchos ilegales, a mí me gustaría que a fulano no le pase nada, yo le daría albergue a ese que usted tiene. Pero el que está distante de ese no lo ve igual que usted. Simplemente lo ves como un inmigrante que ensancha el cordón de miseria del país. Y como aquí siempre se habla de la ilegalidad de quienes están indocumentados, en el subconsciente de los nacionales haitianos está lo siguiente. Ellos dicen, no, lo para migración, y ellos se paran y se envalentonan y dicen, no, porque yo tengo mi pasaporte. Y ellos muestran un pasaporte. Pero ese pasaporte es lo que lo identifica a ellos. Pero eso no significa que ellos tengan visa dominicana o que tengan un permiso para estar aquí. No, que tienen un pasaporte. Y si tienen un pasaporte, ya eso equivale a que están documentados. Si tienen un carnet o una cédula haitiana que se la dan allá, donde no hay control, donde no hay oficialía de Estado civil organizada, sino rudimentaria, tienen un carnet allá y sacan eso. No, miren, yo tengo mi identificación. Hoy, ¿quién ha dicho que porque una persona tenga un pasaporte o porque tengo una cédula, eso le da garantía? Porque yo puedo tener mi pasaporte y tengo mi cédula dominicana, pero yo no puedo ir a Haití con mi pasaporte o con mi cédula y ellos me van a admitir a mí allá sin que yo tenga una visa. Ah, no, mire, yo tengo un pasaporte, ¿y qué importa? Yo a usted no le estoy pidiendo pasaporte, yo le estoy pidiendo la visa o yo le estoy pidiendo el permiso. Y si eso no está, señores, entonces van a actuar en nuestra compra. Miren, esta semana tiene una importancia capital para lo que sería la vida política del país. Porque ya el próximo domingo se va a hacer, no vamos a decir la convención, sino la consulta, como han dicho los PLDistas, para escoger a los precandidatos de su partido, que son 6.
Entonces ya a partir de ahí, entonces se determinará el rumbo político de esa institución. Sin menosprecio a ninguno de los candidatos, puedo decirle que los tres que tienen mayor aceptación son Abel Martínez, Margarita Cedeño y Domínguez Brito. Karen Ricardo, Maritza Hernández. O sea, esos candidatos pudieran estar de cara al futuro construyendo una imagen política, pero de los 6 debe ser escogido uno, y por eso yo le he hablado de los 3 primeros. ¿Qué sucede? Bueno, la más conocida es Margarita Cedeño, porque ustedes saben que como primera dama trabajó mucho con las mujeres, hizo mucha obra, después fue vicepresidenta de la República en 2 periodos consecutivos. Está Abel Martínez, que todo el mundo conoce más o menos su perfil, tiene cierta estructura dentro del PLD, pero sobre todo uno de los puntales que más lo ha ayudado a él a construir ciertas adhesiones es justamente que ha planteado un discurso hasta cierto punto nacionalista, y mucha gente que se ve amenazada por la cantidad de inmigrantes ilegales que tenemos, a lo mejor le endosa el voto de simpatía. Domínguez Brito, de los 3, ha sido el candidato que más tiempo ha tenido madurando su proyecto político, que en un momento determinado, inclusive en las elecciones pasadas, de no haber sido por esa jugada que le hizo Danilo Medina, quizá pudo haber ganado, pero ha tenido una posición hasta cierto punto, pudiéramos decir, de ambivalencia, porque no ha podido definir un trayecto, porque se ha vendido como la persona moralista dentro de un partido donde realmente hay mucha corrupción y ese discurso vende poco, pero también se mantiene dentro de la fila de ese mismo partido. Entonces él tiene esa disyuntiva de encarnar el discurso que acuñan los que tienen ciertos niveles de corrupción y que buscan en un perfil de un posible presidente de su partido alguien que todos esos casos de corrupción los paralice y que no se le dé consecución. Entonces tienen, como dicen, se sienten orejón con Domínguez Brito porque dice, pero si te gana, pudiera ser que continúe atacando los actos de corrupción y no nos conviene. Entonces eso, la falta de construcción de un discurso para un lado o para el otro, no en términos intermedios, quizá ha palastrado un poco lo que es su desarrollo político. Como también, señores, miren, el tiempo se me agotó a mí en el día de hoy. Será mañana, Dios mediante, que estaremos con otra entrega más de Tu Espacio, Yo Te Escucho, y vamos a ir el día a día con lo que es esa contienda que tendrá el Partido de la Liberación Dominicana, la cual tiene una importancia vital para el país, porque tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo son los 2 partidos de mayor fortaleza. En cuanto a lo que es la estructuración y la conformación de la Junta Central Electoral, hasta el momento el PLD sería el partido de mayor importancia, si vamos a juzgar por las boletas, pero después de las elecciones ha habido cierta configuración dentro de la Fuerza del Pueblo, donde varios PLDistas se han desplazado hacia allá, sobre todo los que ganaron
cargos electivos que resulta difícil saber cuál de los dos en este momento es mayor. Así que por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.